Vamos a ver cómo crear tablas con HTML. En este ejemplo tenemos tres tablas diferentes y en cada caso vamos a ir explicando las diferencias. El primer ejemplo es el más sencillo y es sobre cómo crear una tabla que tenga simplemente filas y columnas. Bien, entonces fíjense en el HTML. Para crear una nueva tabla, lo que se hace es usar el elemento table. Fíjense que acá abrimos la etiqueta, ponemos table y en todos estos ejemplos estoy agregando una propiedad que es border con el valor 1. Eso es para que las tablas, fíjense, tengan un borde, para que sea más sencillo identificar cómo está creada la tabla. Fíjense que si yo le saco esa propiedad, esperamos un segundo que recargue, fíjense que así es como se ve la tabla sin estilos por defecto en HTML. Pero para que sea más fácil comprender cómo se crean las tablas, ahora les agrego esta propiedad para que quede más claro. Esta es una opción de crear bordes en tablas, pero generalmente los estilos de las tablas, los, los colores de fondo, las fuentes, los bordes, generalmente todo eso se genera después con CSS. No es necesario usar este atributo border, pero para este ejemplo lo vamos a usar. Bien, entonces abrimos la tabla y luego tenemos que cerrarla. Fíjense que tiene apertura y cierre. Y adentro lo que tenemos que hacer es escribir con el HTML las filas y las columnas. Entonces, ¿cómo se crean las tablas? Lo que se hace generalmente es primero declarar la fila y por cada fila se declaran la cantidad de columnas que va a tener esa fila. Entonces, para empezar a crear una fila, lo que se hace es utilizar esta etiqueta que es TR, en inglés Table Row. Entonces, abrimos esa etiqueta que luego tiene cierre. Y adentro vamos a declarar las celdas. Entonces, cada celda va a representar una columna. ¿Cómo escribimos una celda, una columna? Bien, con el elemento HTML TD. Fíjense que se abre, se cierra y adentro va a ir el valor que queremos asignarle a esa celda. Entonces, creamos dos celdas y cerramos la fila. Después abrimos otra fila, en este ejemplo, creamos dos celdas y luego cerramos esa fila. Y así es como nos va a quedar en pantalla, digamos, creada esa tabla. Fíjense que tenemos en la primera fila dos celdas que dice Jorge García y acá tenemos las dos celdas de la primera fila. Y abajo tenemos la segunda fila con distintos valores, Laura Pérez. Y así es el ejemplo más sencillo, es decir, solamente con filas y columnas. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo que tiene un poquito más de complejidad. Es muy similar, pero lo que vemos a simple vista, la diferencia es que tiene un encabezado y ese encabezado, las celdas por defecto tienen un color en negrita. Vamos a ver cómo crear eso. Entonces, fíjense que es exactamente igual. Abrimos la tabla y declaramos filas. Pero, como dijimos, la primera fila, en este caso, es un encabezado. Entonces, ¿cómo diferenciamos una fila que queremos que sea un encabezado? Bien, fíjense que
después de tener el TR, que es el table row, el elemento que se usa para que sea de encabezado es TH, de table head. Entonces, al usar esta etiqueta TH, lo que hacemos es decirle a la estructura de la tabla que esa celda va a ser de un encabezado. Hay además dentro de las tablas otra etiqueta que podemos agregar para diferenciar el encabezado del contenido principal, que es t-head. Entonces, escribimos así. Y ahí vemos que agrupamos para diferenciar bien que ese es el encabezado. Fíjense que se ve exactamente igual, pero de esta forma ya queda agrupado todo el encabezado dentro de la etiqueta t-head. No es obligatoria, pero la pueden agregar. Y para lo que es el contenido que está dentro de la tabla, en vez del t-head, lo que se puede utilizar es el t-body. Abrimos la etiqueta t-body y cerramos t-body. Fíjense, ahí está. Se ve exactamente igual, no cambia nada el diseño, pero ahora tenemos separados por un lado el head y por otro lado el body. Bien, y el body es, para declarar las filas, exactamente igual que el ejemplo anterior. Fíjense que tenemos las dos filas idénticas al ejemplo simple que habíamos visto antes. No cambia para nada. Así que bien, esas son las dos primeras muestras de las tablas. La primera es la tabla simple y la segunda es la tabla con el encabezado. Ahora vamos a ver dos ejemplos que son sí un poco más complejos de entender, así que voy a tratar de explicarlo lo más claro posible. Son casos que no son muy comunes de usarlo, de ser usados, pero está bueno que lo sepan por si algún día tienen la necesidad de implementarlos. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia de estos dos ejemplos. Arrancamos con el primero. ¿Cuál es la diferencia con los dos ejemplos anteriores? Fíjense que tenemos el head diferente con negrita, pero en este caso la primera fila es una sola columna. En cambio, las otras dos filas tienen dos columnas, como siempre. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo hacemos para que una columna de la primera fila abarque dos columnas de las otras dos filas? Es decir, la diferencia es que acá hay dos columnas y acá hay una sola columna. ¿Cómo creamos eso? ¿Cómo lo logramos? Vamos a verlo ahora. Bien, vamos acá al código y fíjense que dice tabla con call spam. ¿Por qué dice call spam? Porque el call spam es el atributo que se usa justamente para decirle a una celda, acuérdense que cada una de estas son distintas celdas, lo que se hace es decirle que a esa celda, en vez de ocupar un espacio por defecto, que es como funciona siempre, lo que le vamos a decir es que ocupe dos espacios. Es decir, que lo que vemos acá no es que hay dos celdas unidas, sino que simplemente declaramos una celda y esa celda lo que va a hacer es ocupar dos espacios. Entonces, fíjense en el código HTML. Tenemos la tabla, tenemos un tr, otro tr y otro tr, tenemos las tres filas y primero arrancamos por las de abajo. Fíjense que tienen las dos celdas, es decir que generan dos columnas. Esta también genera dos columnas. Pero el primer ejemplo, fíjense que es una sola columna. Y lo que hacemos para que esa columna ocupe dos espacios es agregarle la propiedad call spam. Y al call spam, como queremos que ocupe dos celdas, le asignamos el valor 2. Entonces así es como queda formada la tabla.
Lo que hace el call span es crecer hacia la derecha. Fíjense, ¿por qué les digo eso? Vamos a imaginar que queremos, antes de estas dos columnas, crear una primer columna con, no sé, un número. Entonces, lo que hacemos es, en la primera fila, creamos también un TH para que sea un encabezado con negrita. Y lo que hacemos es decirle, por ejemplo, número. Bien, fíjense que ya se ve la primera celda con el número y la segunda celda que ocupa 2 espacios. Todavía vemos que lo que pasó ahora es que abajo de número está, lo que estamos viendo es el nombre. Nosotros no queremos el nombre, lo que queremos en esa columna es ver un número. Entonces lo que hacemos es a las otras filas les creamos una nueva celda y le asignamos un número. Fíjense, a esta le ponemos 1, al siguiente le ponemos 2. Y fíjense que ahora tenemos la primera columna que dice el número y la segunda columna con... en la primera fila es una sola columna y en las otras dos filas tenemos 2 columnas. Entonces así es como se crea una celda que ocupe más de una columna. En este caso son 2, pero por ejemplo podemos agregar también todos los valores que queramos. Puede ser 2, 3, 4, eso va a depender de los requerimientos al momento de crear la tabla. Bien, espero que esto haya quedado claro y ahora vamos a ver el siguiente ejemplo que es muy similar, pero en vez de la celda crecer hacia la derecha, lo que va a hacer es crecer hacia abajo. Fíjense que tenemos, dice tabla con row span, que es la propiedad que vamos a usar, y tenemos nombre, apellido, la primera fila tiene 2 columnas, y ¿qué es lo que pasa después? Tenemos una fila y abajo tenemos otra fila, pero ¿qué está pasando? La primera columna de la primera fila está ocupando 2 celdas. ¿Cómo hacemos eso? Muy parecido al ejemplo anterior. Vamos a ver en el código. Tenemos la tabla. Fíjense que tenemos la primera fila con las 2 celdas que son encabezados, por eso se ven en negrita. Y acá es donde arranca la diferencia. Fíjense que declaramos una fila y tenemos la primera celda y la segunda celda. Pero la primera celda lo que hacemos es asignarle la propiedad row span. Y al poner el valor 2, lo que va a hacer esta celda es crecer hacia abajo. Es decir, que en la fila de abajo va a aparecer una celda que viene de arriba. En este caso, una celda que dice Jorge. Lo que hacemos en la siguiente fila es crear una celda, pero recuerden que ya teníamos una celda que viene de arriba. Entonces solamente hay que crear una sola celda que va a ser la que va a estar en la segunda columna. Fíjense que Pérez en nuestro HTML, es decir, en nuestra pantalla, se ve en la segunda columna. Así que bueno, así es como se crea estas dos formas de tener celdas que ocupen más de una columna o más de una fila. Son muy raros, generalmente no tienen que usarlo, pero bueno, está bueno saber cómo se hace. Y ahora, para ya ir cerrando la lección, quiero mostrarles en una página de Mercado Libre cómo están usando una tabla, para que entiendan en cuáles son los casos de uso. Los casos de uso de las tablas es justamente cuando queremos tener una tabla con alguna información, cuando queremos comparar valores de distintos productos o agregar detalles sobre también un producto o lo que sea necesario. Fíjense que en este caso tenemos un producto y
esta es una tabla, pero voy a ver, quiero mostrarles este ejemplo que es mucho mejor, me parece más práctico. Fíjense, tenemos 4 productos y lo que hace es comparar a esos productos. Entonces, fíjense que es una tabla bastante compleja. ¿Por qué? Porque tiene un encabezado acá, pero a la vez también es como si fuese un segundo encabezado a la izquierda, que son como distintos atributos de cada producto, y por cada atributo los productos tienen diferentes valores. Entonces, vamos a inspeccionar el código, vamos a ver cómo se crea esta tabla y arrancamos, fíjense, desde donde se crea la tabla. Fíjense, tenemos un elemento table y no tiene ningún otro atributo más en relación a las tablas, simplemente tiene un atributo de clases para agregar clases CSS y definir estilos para la tabla. Y fíjense que tenemos un thead, como les dije antes, es una etiqueta para agrupar los encabezados, y después tenemos un tbody. Dentro del thead tenemos un tr, que es para crear una fila, y dentro de esa fila tenemos 1, 2, 3, 4, 5 celdas. Lo que genera estas 5 celdas es una fila con 5 columnas. La primera columna está vacía porque en este caso no va ningún valor, y luego sí, fíjense que ingresa los valores de cada una de las celdas. Y dentro de la celda, por supuesto, se puede agregar cualquier etiqueta HTML. Fíjense que nosotros abrimos esta celda y hay un div, adentro hay otro div, después tenemos una imagen, un título, un h3, y después tenemos un spam con un texto. Bien, entonces dentro del thead, como les dije, teníamos esa fila. Y luego tenemos el tbody. Dentro del tbody tenemos un montón de filas, cada fila hace referencia a un atributo. Y fíjense, abrimos la primera fila, el tr, y fíjense, el primero, en vez de ser un td, es un th, es decir, es una celda pero con encabezado, o sea, tiene ya un estilo diferente porque le da más importancia, en este caso es un atributo. Y luego tenemos las demás columnas como veíamos siempre. Fíjense, hay 4 td y un th. El th tiene la negrita, y después obviamente cada una de las celdas adentro tiene el contenido que se necesite. En este caso es un spam con un div, con otro spam, con unos elementos para dibujar las estrellas, y después tener el número de opiniones, y etcétera, todo lo que se necesita. Pero bueno, no viene al caso sobre la elección esta de las tablas. Así que bueno, este es un ejemplo muy común de cómo se usan las tablas, así que espero que les sirva, que haya quedado claro cómo se crean las tablas, y por supuesto, si tienen preguntas o algo que no se haya entendido, pueden preguntar en los comentarios.